Si ya la tienen, hermanos, vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 7, por favor. Dice la Escritura, hermanos, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Usted y nada más, hermanos. Hermanos, cuando nosotros comenzamos a ver las cartas del apóstol Pedro, recordamos que el apóstol Pedro, hermanos, comienza la primera carta en el capítulo 1, que nosotros tenemos una esperanza, ¿verdad? Nosotros tenemos una esperanza viva que está reservada en los cielos y que es para todos nosotros, que es para el cristiano que permanezca fiel hasta el final. Va a recibir, hermanos, la corona de justicia. Y con eso el apóstol Pedro, hermanos, desea que los hermanos en aquel tiempo que estaban sufriendo, hermanos, a causa de las persecuciones, a causa del maltrato, hermanos, que ellos recibían por causa de la palabra de nuestro Dios. Ahora Pedro está terminando, hermanos, la segunda carta. Y en esta segunda carta, hermanos, él va a hacer énfasis en el día del Señor. El día en que el Señor Jesucristo va a venir, hermanos, para hacer juicio y para dar el pago a cada uno según sus obras. Y antes de comenzar ahí con el versículo 1, hermanos, yo quisiera leer particularmente el versículo 10, que dice Pedro, hermanos, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Fíjense, hermanos, nos habla Pedro, hermanos, de un suceso que se va a llevar a cabo, y está diciéndonos cómo van a suceder esas cosas. ¿Y por qué está diciendo esto el apóstol Pedro, hermanos? ¿Por qué dice que el día del Señor vendrá? Bueno, cuando terminamos el capítulo 2, hermanos, en el capítulo 2 de esta segunda carta, el apóstol Pedro, hermanos, estaba dedicando su enseñanza y su atención a los hermanos sobre los falsos maestros. Y esos falsos maestros que hemos venido estudiando, hermanos, que menciona Pedro, que menciona Juan, que menciona Judas, que menciona Pablo, hermanos, habla de hermanos, habla de cristianos que naufragaron de su fe y que acumularon falsas doctrinas, hermanos, de acuerdo a su comodidad y de acuerdo a la comodidad de aquellos que querían escuchar palabras halagadoras. Cuando termina el capítulo 2, fíjese que Pedro, hermanos, llama cruelmente a aquellos falsos maestros, porque le dice que estos, siendo como animales irracionales, hablando y enseñando lo que no entienden, están, estos hermanos, estos falsos maestros, están destinados completamente para la perdición. Todo eso que esta gente estaba haciendo, hermanos, no era otra cosa más que estar acomodando las cosas, acondicionando las cosas a su estatus de vida que ellos tenían.
Y estaban tratando, hermanos, de que el oído, que era halagado, hermanos, también siguiera esos cuentos, esas fábulas, esas falsas enseñanzas. Por eso cuando vamos a ver esta última carta, hermanos, Pedro nos habla sobre la venida del Señor. Nos habla sobre la venida y nos dice, hermanos, cómo van a suceder esas cosas. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, va a venir el día del juicio, hermanos, en el momento que menos lo esperamos. Va a venir, hermanos, dice ahí, como el ladrón en la noche. Es decir, que, hermanos, no sabemos cuándo va a ser, pero lo que sí sabemos por la enseñanza del apóstol, hermanos, es que debemos estar preparados porque tenemos una esperanza viva. Y cuando eso sucede, hermanos, Él desea que nosotros estemos con el Señor allá en los cielos. Porque recuerden que Pablo también habla en la primera carta a Tesalonicenses, en el capítulo 4, hermanos, habla de que cuando Cristo venga, dice que vendrá, hermanos, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y va, hermanos, a resucitar a los que murieron en Cristo, y los que hemos quedado en su venirse, vamos a ser recibidos juntamente con Él en las nubes. Y así estaremos para siempre con el Señor. Pero, hermanos, es una realidad que el día del Señor va a venir. Que el día del Señor, hermanos, va a suceder. Pero no sabemos cuándo, por lo cual debemos estar preparados. Debemos estar siempre atentos, hermanos, a la palabra de nuestro Dios, porque estas cosas van a suceder. Y todo lo que nosotros vemos, hermanos, todo lo que vemos a nuestro alrededor, las cosas mismas que poseemos, por lo que trabajamos, nos esforzamos, dice Pedro, nada de eso va a quedar. Todo va a terminar en un abrir y cerrar de ojos. Se va a acabar todo. Por eso cuando empieza el capítulo 3 dice, amados, esta es la segunda carta que les escribo, pero en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Esta es la segunda carta que les escribo, dice Pablo y Pedro. Y fíjense, hermanos, está diciéndonos, esta es la segunda carta, ya cuando va a terminar esta carta. Pero ¿qué es lo que desea el apóstol Pedro para el cristiano, hermanos, que está escuchando estas palabras del apóstol? ¿Qué es lo que desea, hermanos? Despertar en nosotros un limpio entendimiento. Despertar en nosotros un corazón puro, hermanos, un corazón santo, un corazón agradable a nuestro Dios. Desea, hermanos, que nuestra mente y nuestro corazón no se corrompan con falsas enseñanzas. Que no tomen un camino equivocado. Y notemos que Él echa mano, hermanos, hablando de la palabra de nuestro Dios, dicha desde antes, hermanos. Palabras que en este momento cuando yo leo esto, hermanos, yo me acuerdo cuando habla el profeta Joel. Cuando habla el profeta Joel en el capítulo 2, del versículo 28 al 32, cuando termina el capítulo 2, hermanos, ¿qué es lo que dice el profeta Joel, hermanos? Habla de una profecía que se va a cumplir cuando comienza la iglesia en Jerusalén, en una fiesta de Pentecostés. Está hablando, hermanos, de que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. Y habla también, hermanos, que todo aquel que invocare el nombre del Señor va a ser salvo. Es decir, hermanos, las cosas que van a suceder después, las cosas que va a recibir el pueblo de nuestro Dios. Pero fíjense, hermanos, que en esa profecía dada por Joel, hermanos, que se cumple en Hechos capítulo 2, habla de la misericordia de Dios, habla del favor de Dios, habla del perdón de Dios, cuando el hombre, hermanos, decide y recibe el mensaje en su corazón y lo cree de esa manera. Por eso dice, como para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles. Quiere que nos acordemos, hermanos, que traemos a nuestra mente, a nuestra memoria, a nuestro corazón lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios en su palabra. Que entendamos el contenido de su palabra. ¿Por qué, hermano? Mire, dice, sabiendo primero esto,
Ahí está el porqué. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Dice Pedro, hermanos, en los postreros días vendrán burladores. ¿Y qué es un burlador, hermanos? ¿Qué entendemos por un burlador, hermanos? Alguien que no va a tener el respeto por la palabra. Alguien que no va, hermanos, a tener el cuidado de enseñar la palabra con toda pureza. Estos burladores, hermanos, van a hablar cosas vanas, van a hablar cosas de su propia mente malvada, de su propia concupiscencia. Y lejos, hermanos, de sujetarse a la palabra de Dios, lejos de sujetarse a las profecías, a la palabra dada por los apóstoles, esos hombres van a querer, hermanos, distraer, van a querer separar al cristiano de esa promesa. ¿Y cómo lo van a hacer, hermanos? ¿Cómo lo van a hacer? Dice el versículo 4. Fíjense lo que van a decir, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir el Señor? Eso no es verdad. Eso no es verdad, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el día de la creación. Fíjense lo que van a enseñar. Y hermanos, una persona que tiene la sagacidad y la habilidad, hermanos, de poder entrar a la mente de un ser humano, puede distraerlo, puede crear en él una verdad por medio de una falacia, por medio de una filosofía. Y alguien podría decir, de un cristiano podría decir, bueno, es verdad. O sea, ¿desde cuándo se viene anunciando que el Señor va a venir? ¿Desde cuándo escuchamos que el Señor va a venir y va a venir por su pueblo y va a hacer juicio? Han pasado muchos años, estos burladores están enseñando esto. Ahora la pregunta es, hermano, ¿las cosas han cambiado o no han cambiado desde la creación del mundo? ¿Sí, verdad? ¿Sí han cambiado? ¿Y las cosas permanecen igual? No permanecen igual, hermano. ¿Qué pasó cuando vino el diluvio? Dice Pedro que aquella tierra, aquellos cielos, hermanos, por el agua subsistían, pero fueron destruidos por el agua, por medio del diluvio. La sociedad de aquel tiempo se perdió. Ha habido cambios en aquellos dicen las cosas permanecen igual. Dios dice, no es cierto. Aunque estos burladores digan, ¿cuándo va a venir? Dios, hermanos, nos dice, si va a venir. Si va a venir, necesitamos estar atentos. Porque ese día va a suceder, y va a suceder como cuando un ladrón llega a robar una casa, lo hace de noche, no lo hace de día a la vista de todos, sino lo hace de noche para no ser descubierto. Algo similar nos está queriendo decir el apóstol Pedro cuando el Señor venga. Cuando Él venga a hacer por segunda vez, hermanos, y hacer un juicio a todas las naciones. Ahora, fíjese lo que también dice el apóstol Pedro, dice, versículo 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ahí está. Ahí está. Para empezar, Pedro está enseñándonos, hermanos, que las cosas no permanecen igual desde el principio. Hubo un diluvio, hermanos. Hubo cambio. ¿Qué pasó cuando Dios actuó, hermanos, contra Sodoma y Gomorra? Cuando esa maldad llegó hasta la presencia de Dios. Esa sociedad, hermanos, también se perdió. Esa sociedad también se perdió. Dice el versículo 7, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra y están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora, lo que ahora vivimos, dice Pedro, esto que podemos ver, esta tierra y estos cielos están reservados también. Y están reservados para el día en que Cristo venga.
Y cuando Cristo venga, ya leímos el versículo 10, dice que todo lo que en la tierra hay, todos los elementos serán deshechos, se fundirán. No quedará cosa alguna de lo que nosotros podemos ver. Pero dice, pero estos ignoran voluntariamente. Y lo que Pedro, hermanos, quiere lograr en la mente de los hermanos, lo que quiere lograr, hermanos, en la mente de cada uno de nosotros es que estemos preparados para cuando Cristo venga. Que estemos atentos, hermanos, a las palabras que hemos oído, a las palabras que hemos aprendido, al mensaje que tenemos directamente de nuestro Dios a través de la Biblia. Y esas son promesas, hermanos, que nosotros debemos creer. Son promesas que el Señor va a cumplir. Y las va a cumplir, hermanos, el día que Él tiene designado. Mire, vamos a ver allá en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Versículo del 6. Versículos 6 y 7. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a un siervo las cosas que deben de suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Cuándo viene el Señor, hermanos? ¿Cuándo nos dice Juan que el Señor va a venir? Pronto, ¿verdad? Pronto. Y Juan dice, hermanos, bienaventurado el que lee y guarda las palabras de esa profecía. Entonces, si nosotros sabemos que va a venir pronto el Señor, ¿cómo debe ser, hermanos, nuestro proceder, nuestro andar? ¿Cómo debe ser nuestra actitud, hermanos, en esta vida, en esta tierra, en esta sociedad que ahora vemos, que vivimos en ella, pero que un día no va a existir? Debe ser, hermanos, de una manera santa, de una manera piadosa, aguardando la esperanza bienaventurada para el día del Señor. Así debemos andar, hermanos. Y ahorita lo vamos a ver aquí conforme vamos leyendo. Pero fíjense, hermanos, hay dos cosas importantes que podemos ver aquí en el versículo 7. Dice que los cielos y la tierra que ahora vemos están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Por eso, hermanos, cuando el apóstol Pedro dice en el versículo 1, hermanos, dice que es la segunda carta que escribe y que en ambas despierta con exhortación vuestro limpio entendimiento, es que nos demos cuenta de esto, de que un día Él ejecutará un juicio. Y en ese juicio, hermanos, nosotros, los que esperamos en Dios, los que queremos esa corona de justicia, ¿cómo estaremos, hermanos, en ese día? ¿Estaremos contentos, estaremos gozosos, hermanos, por haber recibido esa promesa de parte de Dios? Pero fíjense que también Pedro dice, hermanos, que esta sociedad, esta tierra, estos cielos están reservados para el fuego en el día del juicio, pero fíjense que es también para la perdición de los hombres impíos. Por eso Pedro, hermanos, dice que a él no le es gravoso el escribirnos una y otra vez, el enseñarnos y el amonestarnos y el estar, hermanos, estrujándonos para estar atentos siempre a la palabra de nuestro Dios, para que nuestro entendimiento, hermanos, siempre tenga claridad de las cosas que habremos de recibir. Porque la parte contraria, hermanos, es la tristeza, hermanos, para aquellos hombres impíos que no guardan la palabra. Para aquellos hombres, hermanos, que habiendo escuchado el mensaje de salvación,
para aquellos hombres que habiendo conocido la palabra de Dios, hablando, hermanos, de esos cristianos que se iban a levantar y no eran para nada el rebaño, va a ser perdición para ellos, hermanos. No haber creído a la palabra, no haber creído a Dios, no haber creído, haber menospreciado el mensaje de salvación, hermanos, y no haberse arrepentido de la maldad. Pues qué tristeza, hermanos, para esos hombres impíos cuando el Señor venga. ¿Qué pasó, hermanos, cuando vino el diluvio? ¿Qué pasó con aquella gente, hermanos, después de que se cerró la arca? Deseaban, ¿verdad? Deseaban entrar, pero ya no había tiempo. Bueno, cuando esto suceda, hermanos, tal vez habrá hombres que quisieran en ese momento arrepentirse, pero ya no habrá tiempo. Porque la venida del Señor será como ladrón en la noche, hermanos. Como un relámpago, va a ser en un abrir y cerrar de ojos, va a ser rápido. Ya no habrá tiempo. Ya no habrá tiempo, hermanos. Por eso siempre debemos nosotros de pensar, hermanos, y de analizar y hermanos, de entresacar lo bueno de lo vil, hermanos, para estar siempre aceptos delante de la presencia de nuestro Dios. Luego, hermanos, fíjense lo que dice aquí, ¿cuál es el versículo 8-9? Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando yo leo estos dos versículos, hermanos, nos invita, y aquí va a dar una respuesta al apóstol Pedro, hermanos, a lo que dicen aquellos burladores. Y aquellos burladores decían que ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Cristo no ha venido el Señor y no vendrá. Y podían quedarse, hermanos, con esa enseñanza, no va a venir el Señor. Pero Pedro dice, hermanos, no ignoren esto. No ignoren esto, que el tiempo para Dios no existe, porque para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. ¿Para qué, hermanos? Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que podemos nosotros ver aquí, hermanos, es un paréntesis que el Señor está abriendo, hermanos. Un paréntesis que extiende el Señor, dando la oportunidad en su paciencia de que todos los hombres, hermanos, sean salvos, de que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, de que ninguno perezca. Ese es el deseo de Dios, hermanos. Es un paréntesis de misericordia donde Él da el tiempo, hermanos, para que el hombre analice su relación con Dios. Por ejemplo, hermanos, cuando comienza la iglesia, hermanos, ahí en Jerusalén, en Hechos capítulo 2, desde el versículo 14, que Pedro toma, hermanos, la palabra, que se pone en pie y comienza a enseñar, hermanos. ¿Cuál es el mensaje que nosotros entendemos de Pedro, hermanos, en Hechos capítulo 2? ¿Qué es lo que Pedro hace en el corazón y en la mente de los judíos que habían consentido en la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que les dice? Ustedes mataron al santo, ustedes mataron al Hijo de Dios, ustedes crucificaron al Hijo de Dios, pero Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Él lo ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, cuando aquella gente, hermanos, escucha ese mensaje del apóstol Pedro, obviamente aquellos judíos que entendieron, hermanos, la gravedad del asunto, del problema, del pecado en que estaban, muchos
entendieron, varones hermanos, ¿qué hacemos ante esto? Se dieron cuenta, hermanos, del error, del crimen que habían cometido de haber matado al Hijo de Dios. Y cuando ellos entienden eso, hermanos, cuando ellos entienden eso, pudiéramos pensar, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué va a pasar con nosotros? Seguramente, hermanos, si nosotros lo viéramos desde otro punto de vista, no desde el punto de vista de Dios, ¿qué hubiéramos dicho? Ah, bueno, tú eres culpable de eso, vas a pagar por tus actos, por tus consecuencias. Vas a pagar por lo que hiciste. Ellos se dieron cuenta, hermanos, que habían matado al autor de la vida, que habían matado al Hijo de Dios. Sin embargo, la sorpresa para ellos, hermanos, es que Pedro no les dice eso. Pedro no les dice, el Señor va a actuar con ustedes y los va a matar de igual manera. No, Pedro les dice, vean el perdón de Dios, vean la respuesta de Dios. Arrepiéntase cada uno para el perdón de sus pecados y bautícese en el nombre del Padre o en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Miren, hermanos, la respuesta tal vez no era la que ellos esperaban, pero el amor y la misericordia de Dios nos enseñan otra cosa. Pero aquí está diciendo, no se crean de esos burladores. Ellos dicen, no va a venir el Señor. ¿Por qué están acomodando las cosas, hermanos, para vivir en esta vida, para vivir en esta sociedad, de acuerdo a su sentir, de acuerdo a las comodidades que están viviendo, de acuerdo al aprovechamiento que están haciendo de muchos cristianos? Ellos están pensando en que, pues no, que no venga el Señor, mientras no venga yo estoy mejor, pero el Señor va a venir. Solo que Dios tiene misericordia, solo que Dios está dando tiempo aún a esos burladores que puedan arrepentirse y que no perezcan en el día del juicio. Y no solamente esos burladores, sino todos aquellos que tal vez estaban flaqueando, hermanos, que tal vez estaban deseando ya no seguir adelante, que tal vez, hermanos, sí se estaban dejando llevar de que, ¿cuándo va a venir el Señor? Mira cómo estamos sufriendo, la estamos pasando mal. Pudiera ser, hermanos, que muchos cristianos estuvieran pensando de esa manera. Por eso cuando Pablo, hermanos, escribe ya en la primera Tesalonicenses, muchos hermanos, la instrucción de Pablo en esa carta, hermanos, es que amonesten a los ociosos, ¿sí? Que animen a los de doble ánimo. ¿Por qué, hermanos? Porque mientras ellos decían, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? Si Cristo viene o no viene, ¿qué va a pasar con nosotros? Y vivían la vida, hermanos, de acuerdo a lo que les placía. Por eso Pablo les va a decir que nosotros tenemos una esperanza, y no debemos entristecernos como los que no tienen una esperanza. Esos que no tienen esperanza, hermanos, la van a pasar mal. Esos que no han creído la palabra de Dios, la van a pasar mal, pero nosotros tenemos una esperanza. Por eso Pablo dice que cuando Cristo venga, va a ser un día como predicar el hermano Mauro, ¿verdad? Un día glorioso. Va a ser un día, hermanos, donde va a haber eventos extraordinarios, donde Dios va a galardonar, hermanos, al cristiano fiel. Al cristiano, hermanos, que supo atesorar la palabra de Dios en sus corazones. Al cristiano que supo, hermanos, entre sacar lo precioso de lo vil y mantenerse en esa fe. Mantenerse en esa dirección que Dios nos ha mandado para que un día estemos, hermanos, en esas moradas celestiales. Luego, hermanos, dice el versículo 11, vamos a ver el versículo 11. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser hechas, ¿cómo no debéis andar? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, si nosotros, por ahí aplicándolo a nosotros, si estas cosas nosotros las sabemos de antemano, si nosotros creemos a esta promesa de la venida del Señor y sabemos que esas cosas van a suceder, hermanos, y yo estoy seguro que cuando pensamos, hermanos, en la venida del Señor y nos reflejamos, hermanos, en lo que la Biblia dice
seguramente podemos entristecernos, hermanos, Pedro dice que, hermanos, toda esta tierra, esta sociedad, lo que podemos ver, no van a existir más. Ya no van a existir. Juan dice en el Apocalipsis que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia y la santidad. Pero Juan no está hablando de esta tierra, está hablando del paraíso, está hablando del cielo mismo. Porque sí que ahí vamos a estar con Dios y Dios estará con nosotros. Seguramente pensamos, hermanos, y nos da nostalgia, nos da tristeza de que un día esto ya no exista más. Pero más que pensar, hermanos, que esto no va a existir, vamos a pensar, hermanos, ¿qué va a ser de nosotros si ignoramos? ¿Qué va a ser de nosotros, hermanos, si no tenemos cuidado de lo que estamos haciendo? Por eso Pedro dice, si sabemos que esto va a suceder, ¿cuál es la respuesta o cuál debe ser, hermanos, nuestra manera de reaccionar ante estas cosas que van a suceder? Que son cosas grandes, hermanos, que van a suceder una sola vez y ya, hermanos, vamos a estar en la eternidad o vamos a estar, hermanos, en un lugar de perdición. Por eso Pedro dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Fíjense, hermanos, dos formas de vivir santa y piadosa, es decir, de una manera que no tengamos tacha alguna delante de nuestro Dios, y que vivamos siempre, hermanos, que vivamos siempre haciendo o poniendo en obra la palabra de nuestro Dios en cada uno de nuestros actos, en cada momento de nuestra vida, en cada suceso, en cada acontecimiento, en cada cosa que realizamos, hermanos, que Dios esté presente. ¿Cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, fíjese bien, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Cuando nosotros esperamos, hermanos, algún evento, cuando esperamos, hermanos, algún acontecimiento, algo, hermanos, que tenemos contemplado en nuestra vida secular, hermanos, ¿cómo nos preparamos para ese evento? Un ejemplo, ¿cómo se prepara una pareja de jóvenes que se van a casar, hermanos? Están con ansia, hermanos, esperando ese día. Están con ansia y hacen preparativos y, hermanos, quisieran que aquellas cosas ya sucedieran. Pero dice lo mismo para nosotros, hermanos. Vamos a andar en santa y piadosa manera de vivir y vamos a esperar, y es más, vamos a apresurarnos para la venida del día de Dios. Apresurarnos, hermanos, es a no dejar nada para el último. Hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Todos los cambios que tenemos que hacer, hermano. Todas las cosas que nosotros debemos desechar. El mismo apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 12, que nosotros debemos en nuestra vida, hermano, desechar toda maldad, todo engaño, toda hipocresía y desear como niños recién nacidos que la leche espiritual, no adulterada, para que por medio de ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Fíjense, hermanos, los cambios que hay que hacer es una manera de esperar y apresurarnos para la venida del Señor. Quito la maldad, quito el pecado, quito el engaño, la hipocresía, pero a cambio de eso que quité de mi vida, estoy dando entrada a la palabra de nuestro Dios, la deseo. Y un deseo, hermanos, es una necesidad imperiante de que eso esté conmigo. Si yo deseo y añoro la palabra de Dios, hermanos, lo voy a hacer de una manera desesperada porque quiero ser alimentado de la palabra de Dios. No la voy a dejar, hermanos, a la deriva. Entonces tenemos que, hermanos, ver todo eso. Y Pedro dice, cuando nosotros esperamos y nos apresuramos, es que estamos cambiando todo aquello, hermanos, que sabemos que nos va a estorbar. Todo aquello que sabemos, hermanos, que es perjudicial en nuestra vida como cristianos. Verso 13,
pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Dice en estos versículos finales, hermanos, la manera en que nosotros debemos estar preparados. Nosotros ya no esperamos otra cosa, hermanos, en esta tierra. Hoy tenemos lo que Dios nos ha dado para subsistir, para vivir. Recordemos que el hermano Francisco, el hermano Paco, nos hablaba en su clase el domingo pasado de todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, ¿verdad? Y cuando Dios habla de eso, cuando Pedro habla de todo eso, hermanos, está hablando de un estilo, de un modelo de vida que Dios nos da, hermanos, para vivir en esta sociedad. Pero para saber, hermanos, que Dios nos ha dado, y que no solamente nos ha dado, sino que Dios nos protege y nos cuida, hermanos. Entonces, nosotros sabemos que esperamos algo nuevo, y no en este lugar, sino donde mora la justicia, que es el cielo mismo. Dice Pedro, estando persuadidos, es decir, estando convencidos de que estas cosas así van a ser, dice, hay que procurar con diligencia, fíjese, ser hallados sin mancha e irreprensibles en paz. Y el apóstol Juan, hermanos, en la primera carta, en el capítulo, versículo 28, dice esto mismo, en otras palabras. Pero Juan dice, para que cuando Cristo venga, yo sea hallado en Él y no me aleje de Él avergonzado. Que cuando Cristo venga, hermanos, se encuentre haciendo su voluntad. Que no se encuentre, hermanos, en la maldad, en la injusticia, en el pecado, sino que, hermanos, Pedro dice que nos halle sin mancha e irreprensibles y en paz el día que eso suceda. Y para eso, hermanos, hay que esperar ese día. Para eso hay que procurar, hermanos, y hay que apresurarnos a cambiar todo aquello que sabemos que, hermanos, nos puede afectar. Y luego también menciona, hermanos, de que esto no es algo que solamente el apóstol Pedro dice, sino que el apóstol Pablo, hermanos, lo menciona en sus diferentes cartas con respecto a la venida del Señor. Y si nosotros queremos ser hallados en Él, hermanos, si nosotros queremos ser hallados irreprensibles, sin mancha y en paz, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué más debemos hacer? ¿Cuál es la visión, hermanos, de la iglesia? Según Efesios capítulo 2, versículo 10, hermanos. Que la multiforme sabiduría de Dios fue dada a la iglesia, hermanos. Nosotros, la iglesia, somos portadores de esa multiforme sabiduría de Dios para darla a conocer también. Entonces, si nosotros tenemos esta esperanza y sabemos que estas cosas van a suceder y esperamos la venida del Señor, hermanos, debemos nosotros procurar con diligencia el ser hallados sin mancha, irreprensibles es, hermanos, poner, hermanos, el Evangelio, llevar el Evangelio, predicar la palabra, hablarle al vecino, al hermano, al tío, al pariente, a todos aquellos, hermanos, porque hay que decirles, hermanos, que el Señor viene. Y que esto que nos es placentero y que disfrutamos, hermanos, un día se va a acabar. Pero las promesas de Dios permanecen para siempre. La palabra de Dios es eterna. No termina, hermanos. Entonces, nosotros tenemos un gran tesoro, hermanos, que tenemos que compartir. Un gran tesoro que debemos dar a conocer. Y para terminar, hermanos, dice Pedro en los últimos dos versículos, así que vosotros, oh amados,
sabiéndolo de antemano, guardaos, no seáis arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, Pedro, hermanos, termina invitándonos a que seamos conscientes, que seamos, hermanos, conscientes de que podemos caer de vuestra firmeza si prestamos atención a fábulas, a genealogías, a cosas que se hablan, hermanos, no desde la palabra de nuestro Dios, sino desde la mente carnal de alguien que quiere distraernos de nuestra fe. Y pero dice, antes de que ustedes pongan atención a una falsa enseñanza, a un falso maestro, crezcan en la gracia y crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Esa es la invitación, hermanos, con la que termina esta carta del apóstol Pedro. Sin duda, hermanos, aquí está todo lo que el cristiano en aquel momento y hoy nosotros necesitamos saber, hermanos, con respecto a la fe que nosotros tenemos, a la esperanza que nosotros tenemos, y darnos cuenta, hermanos, que hay falsas enseñanzas, que hay fábulas que nos pueden hacer caer, hermanos, de la firmeza que tenemos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en nuestros hijos. O sea, no podemos nosotros, hermanos, dejar de heredar esa esperanza viva de recibir esa corona de justicia por un juego, por una fábula. Pablo, hermanos, exhorta también esto en la carta a los Filipenses, en la carta a los Colosenses. En Colosenses capítulo 2, versículo 8 en adelante, hermanos, dice Pablo, no hay que estar atentos a filosofías y huecas sutilezas que son según las tradiciones de los hombres y no conforme a lo que Cristo dice o a lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues ahí está el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Hemos terminado la segunda carta del apóstol Pedro y pues seguimos preparándonos, hermanos. Seguimos preparándonos. Que el Señor les bendiga. Amén.